Si constantemente usted escucha una especie de ruido o un zumbido, que puede ser en ambos oídos al mismo tiempo o puede ser solamente en uno de ellos, podría tener un trastorno que se llama tinnitus. Este problema es bien frecuente, entre un 15 y un 20% de la población, y dicen que puede empeorar con la edad. Así que vamos a dedicarle un ratito para poder conocer un poco más profundamente cuando estos ruidos son realmente motivo de preocupación. Y está con nosotros la otorrinolaringóloga Wendy Monge para ampliarnos. Un placer. Muy buen día. Bienvenida. Gracias. Doctora, lo primero que quería preguntarle era cómo se manifiestan, porque no todo el mundo escucha lo mismo, según entiendo. Es decir, no las manifestaciones son generalizadas para todas las personas. Sí, dependiendo de qué sea la causa, tenemos diferentes ruidos en los oídos. Entonces, tenemos muchas veces el paciente escucha un ruido en uno solo de sus oídos o escucha en los dos oídos, lo puede tener permanente, lo puede tener intermitente, puede ser fuerte a veces y puede ser débil en diferentes ocasiones. Entonces, sí tenemos diferentes intensidades, tonos, también tiempo de ruido, y puede ser en uno o dos, en los dos oídos. Bueno, y ahí tenemos algunas de las manifestaciones más frecuentes. Hay gente que escucha timbres, hay gente que escucha zumbidos, rugidos, ese nunca lo había escuchado, y chasquidos. Sí. Sí, dependiendo de qué sea lo que nos esté ocasionando el ruido, podemos ir diferenciando cada uno de los sonidos. Entonces, cuando usualmente el paciente tiene un rugido, un chasquido, nosotros lo definimos como un crépito a nivel del oído. Puede ser esa sensación de cáscaras de huevo, de un clic en el oído. Normalmente estamos hablando de situaciones alrededor del oído que nos generan este ruido. Tal es el caso de una disfunción de la articulación temporomandibular, una contractura muscular. Entonces, cuando hay un crépito a nivel del oído, lo que el paciente siente como una cáscara de huevo, un chasquido, probablemente lo que tenga es una contractura muscular alrededor del oído o en la articulación de la mandíbula como tal. Bueno, quería que nos centráramos en buena parte de la entrevista en el tinnitus. Claro. ¿Verdad? Explíquenos qué es el tinnitus. Sí, el tinnitus es la sensación de ruido en el oído. Esto puede ser porque el paciente tenga un trastorno a nivel del oído interno y puede ser también por un trastorno a nivel de la corteza auditiva, a nivel del cerebro. Nosotros hablamos de oído interno y ya nos referimos como sistema nervioso central, cerebro, porque ya el oído interno como tal es cerebro. Entonces puede ser a nivel del oído interno como tal o de la corteza. La corteza es la que interpreta el estímulo del sonido y nos dice qué tipo de sonido es lo que estamos escuchando. ¿Qué características tiene este sonido? Varía. Hay personas que oyen un ventilador, hay personas que oyen un pito, hay pacientes que escuchan un zumbido. Entonces varía según la intensidad y la causa también. Tenemos la mayor frecuencia de tinnitus se da por pérdida de la audición, por exposición a ruidos muy importantes. Entonces, si tenemos un tinnitus que es un zumbido muy intenso, estamos hablando que este paciente probablemente ha sido expuesto a ruidos muy intensos durante algún tiempo en su vida. Entonces, degenera estas celulitas que hay a nivel del oído interno y ellas empiezan a producir estímulos diferentes y generan estos ruidos muy intensos. Si es un ruido bajito, puede deberse a otro tipo de enfermedades del oído. Puede ser una otosclerosis, puede ser una enfermedad de Meniere, que son enfermedades propias del oído como tal, ¿verdad? Es curioso, doctora, porque he escuchado mucha gente que ha sido diagnosticada con tinnitus que dice que pasan todo el día e incluso a la noche escuchando el sonido. Claro. Y entonces yo digo, bueno, es que debe ser muy desesperante. Es un síntoma, ¿verdad?, muy incómodo para el paciente. Durante el día se enmascara con el ruido ambiental. Ajá. En la oficina, que el teclado, la gente que está hablando, en el bus, eso hace que se enmascare. Durante la noche, cuando llegamos a dormir, donde la casa está en silencio, ahí es donde la gente lo percibe mayormente y es cuando se da cuenta, no, solo lo oigo de un lado, lo oigo en los dos oídos y sí es muy molesto. Entonces, lo que muchas veces hacemos es tratar de bajar el nivel de estrés porque la gente se estresa de estar
oyendo este ruido en su cabeza. Entonces, lo que pretendemos es bajar el nivel de estrés para que la persona pueda conciliar sueño y también enmascararlo durante la noche. Entonces, esos son varias de las terapias que utilizamos para quitar el ruido, porque realmente quitarlo de usted, que ya no lo vuelva a oír, es bastante difícil ya cuando se instaura y cuando se consulta. Cuando ya uno tiene mucho tiempo de tenerlo, es mucho más difícil quitarlo como tal. Bueno, más adelante vamos a hacer énfasis en toda esta parte de tratamiento que me imagino que es muy importante porque la gente lo que quiere es eliminar el ruido y que esto no le afecte su calidad de vida, ¿verdad? Y de eso vamos a conversar. Pero antes quería preguntarle por algunas enfermedades o padecimientos que pueden provocar tinnitus. Claro. Que las repasemos. Igualmente, como te decía, es importante historiar muy bien al paciente porque tenemos pacientes, desde pacientes con trastornos psiquiátricos que les generan ruidos en los oídos. El paciente esquizofrénico muchas veces consulta y no es un ruido en su oído, es su enfermedad psiquiátrica. Entonces tenemos que historiar muy bien el paciente. El paciente hipertenso con una crisis hipertensiva muchísimas veces se manifiesta con un ruido en el oído. El paciente hipertiroideo también, tienen muchas molestias a nivel de oído, tienen ruidos en los oídos y eso es porque su metabolismo está acelerado. Entonces el paciente que hipertenso, el paciente diabético, el hipertiroideo, el paciente también, como les explicaba, algunos trastornos mentales hacen que oigamos ruidos. Entonces hay que hacer muy bien el diagnóstico para saber si realmente es algo que está en el oído o es una enfermedad diferente que nos está ocasionando esto como un síntoma. Por eso el tinnitus como tal no se clasifica como una enfermedad, es un síntoma de algo, exactamente. También tenemos medicamentos que nos ocasionan tinnitus. Entonces tenemos un paciente que está bien y empezó con un tratamiento oncológico y el tratamiento genera ruido, entonces algunos tratamientos oncológicos son ototóxicos, entonces al generar una toxicidad en el oído nos empieza a manifestarse como pérdida de audición o el tinnitus como tal. Y generalmente al paciente se le advierte de esto, que este podría ser un efecto secundario del tratamiento. Normalmente sí, y obviamente trabajamos muy en conjunto. Entonces, cuando el paciente le comenta a su oncólogo, estoy con un problema en el oído, normalmente nos los envía y empezamos a ver qué posibilidades hay de cambiar tratamiento, de hacer los estudios necesarios para ver cuánto realmente en una parte de riesgo-beneficio. Igual también hay medicamentos antihipertensivos que nos ocasionan también tinnitus. Entonces tenemos pacientes que simplemente les modificamos el tratamiento, que es más fácil modificar el tratamiento y se acabó su problema, o hay que ver, o sea, prefiero estar hipertenso o tener el ruido, o sea, ¿qué es más peligroso? Entonces, ahí es donde tenemos que ir modificando y trabajar en conjunto todos los médicos como tal con el paciente. Sí, también quería que nos explicara por qué en algunos casos hay personas que escuchan el sonido en solamente uno de sus oídos, hay gente que lo presenta bilateral. Claro, hay otras causas, ¿verdad? Entonces, normalmente cuando el paciente tiene un trastorno bilateral, estamos hablando de algo que sea sistémico. Entonces, podemos hablar de alguna enfermedad de corteza cerebral que ya nos ha lesionado la corteza cerebral de los dos lados. Hay un poquito ahí de fisiología que es un poco complicada en el oído. Uno tiene un oído derecho y un oído izquierdo. Sin embargo, usted con su corteza cerebral izquierda llegan fibras del oído derecho y del oído izquierdo. Entonces se cruzan. Entonces eso nos genera que algunas lesiones a nivel de un solo lado de la corteza cerebral nos dé ruido en los dos oídos porque tenemos cablecitos cruzados hacia los dos oídos. Claro. Exactamente. Entonces eso nos ayuda a que tengamos la pérdida, el tinnitus y la pérdida de audición bilateral. Tenemos también, normalmente si es por un medicamento vas a escuchar el ruido en los dos oídos. Si es una lesión a nivel del nervio de la audición como tal, se escucha en un solo lado. Si es por envejecimiento del oído, probablemente lo vas a escuchar en uno solo de los oídos. Si es un trauma acústico, que fue que usted se expuso a un ruido muy fuerte, a veces se lesiona solo uno de los oídos y entonces nos ocasiona tinnitus a nivel de un solo lado de los oídos. Entonces va muy justificado a la causa si se oye en uno o dos de los oídos. Muy bien. Quería retomar algo que usted dijo al principio y es que en algunos casos esta condición
viene dada porque la persona estuvo de alguna u otra forma expuesta durante mucho tiempo a un ruido grande. Estoy pensando en gente que trabaja, no sé, en fábricas donde hay un ruido excesivo todo el día durante 8 horas, 7 días a la semana o 5 días a la semana. Sí. Esto de alguna u otra forma hace que esa gente sea más proclive, digamos, a desarrollar este tipo de condición. Sí, claramente. Ahora tenemos muchas normas a nivel de trabajo que hacen que haya más protección del trabajador como tal. Entonces Claro. se exige en las fábricas donde están expuestos a ruidos, donde hay contaminación sónica, que es como se llama, se miden decibeles y entonces se justifica que dentro de lo que tengas que darle al trabajador sea protección para el oído. Pero sí definitivamente es una causa-efecto. Muy común cuando vamos a un concierto. Usted va a un concierto y está cerca del parlante y cuando sale sigue oyendo un ruido ahí, ¿verdad? Una sensación. Este es un tinnitus que normalmente se agota, es por el concierto Por el como tal. momento. Pero la persona que trabaja con este tipo de equipos, donde lo conectan suena, que si no tiene su protección, entonces es muy proclive a tener el síntoma. Doctora, y también estoy pensando en la gente que le gusta escuchar música muy con un volumen muy alto. Correcto. O los que utilizan audífonos, Ajá. que uno a veces está tan alto que el sonido se sale del Correcto, audífono. correcto. Entonces, el que está a la par escucha perfectamente la música que está escuchando. Sí. Eso podría... Sí, eso claro que nos puede generar un trauma acústico. Es una consulta de diario de los papás con el adolescente en mi oficina. Ve, se lo dije. Porque sí, ahora con todos estos audífonos de gamers y que son súper especializados. Claro. O sea, realmente es bastante frecuente. El hecho de ahora el teletrabajo también, utilizar unos buenos audífonos para trabajar es importante porque sí hay consecuencias a largo plazo. Que podríamos hablar un día de estos de cuáles son las características de esos audífonos, ¿verdad? Claro. También, porque a veces no nos preocupamos más porque suene bien, pero se nos olvida que deberían tener características que nos ayuden a proteger el oído. Digo, es muy bonito escuchar buena música Claro. y escuchar todos los agudos, Sí. ¿verdad? Pero también proteger el oído. Ahora con esto del teletrabajo, yo he estado en lugares por X o Y situación y ha entrado gente a decir, no, deme unos audífonos cualquiera, el más barato, Sí. porque es para hacer teletrabajo. Y hasta que uno dice, uy, no, ¿verdad? Debería preocuparse porque Por sean su de buena salud, calidad. exactamente, porque no es porque lo voy a pagar yo, ¿verdad? Es por su salud, definitivamente. Sí, que es como parte ya nos estamos saliendo del tema, pero no importa, valga el comercial. Es como parte del equipo que yo debería tener, digamos, así como me preocupo en algunos casos por tener una buena silla, porque voy a pasar por lo menos 8 horas sentado ahí. Claro. También debería tener un buen equipo que me proteja el oído. Correcto. ¿Verdad? Bueno, muy bien ese comentario. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de tinnitus? ¿Y qué pasa después de que esa persona recibe ese diagnóstico? Claro, el diagnóstico, normalmente el paciente consulta por la molestia y se da cuenta más que todo, como lo dijimos en la noche. Entonces, el diagnóstico realmente lo que hace es una audiometría cuando ya has definido que sí es del oído. Ya con la historia clínica yo puedo saber si es un paciente que recibió Metrotexate, ya sé que o sea, va a tener su limitación por el tratamiento que utilizó o si es un antibiótico, que hay muchos que son ototóxicos. Entonces, dependiendo de qué es lo que la historia me arroja, yo puedo ir dando pautas para seguir con diferentes exámenes. Inicialmente lo que hacemos es una audiometría porque va muy ligado el tinnitus a la pérdida de audición. Entonces, lo que hacemos es una audiometría para tamizar y ver si el paciente realmente en el estudio nos va a decir... Y le ponemos ruidos y él nos va a decir, uy, se parece a este, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver cuáles son las frecuencias en las que el paciente tiene pérdida de audición o a qué se le parece más el ruido. De ahí podemos ya ir infiriendo si hay alguna enfermedad como tal con la audiometría y vemos si es necesario hacer un TAC de los oídos y también más allá una resonancia magnética. Pero estos son los estudios más específicos para esto. Ahora, no sé si le interpreté bien, pero usted dijo anteriormente que es una condición, a ver, que lo que tratan es como de bajarle el volumen al ruido que la persona está escuchando, pero el ruido va a seguir ahí.
Algunas ¿O personas, se puede eliminar? cuando consultan muy tempranamente, lo que pasa es que uno inicialmente lo tiene enmascarado por el ambiente. Entonces, cuando uno se da cuenta es cuando ya han pasado 3, 4 meses, el ruido se intensifica y uno dice, uy, yo estoy oyendo algo. Y entonces no es un síntoma que se consulte muy tempranamente. Cuando se consulta tempranamente es más fácil de que logremos que el ruido se elimine o se baje. Pero normalmente es algo que es muy difícil de eliminar completamente. Claro, y decía usted también, me pareció que va muy de la mano la presencia del ruido con una pérdida de audición. Es decir, yo con el paso del tiempo escucho más el ruido que lo que escucho, digo, lo que la gente me pregunta o el sonido ambiente. Sí, claro. Ahí el cerebro trata de compensar. Entonces, cuando hay una enfermedad que nos lesiona la audición, la transmisión del sonido hacia la corteza cerebral, y hay una interrupción de esa transmisión del sonido, la corteza cerebral siente, por decirlo de una manera, que no le está llegando esa transmisión del sonido. Entonces ella empieza a hacer ruido. Entonces el cerebro produce ruido. Estas son investigaciones muy recientes. Entonces no es solo el sonido que viene de afuera, su oído lo capta y lo interpreta de la corteza cerebral. La corteza cerebral, como ella está hecha para escuchar, la corteza temporal, al no recibir un estímulo de sonido, ella empieza a hacer un sonido y entonces lo interpreta, ¿verdad? Entonces tenemos el ruido realmente metido en la cabeza, ¿verdad? No es solo que el ruido se genere en el oído, sino que también la corteza cerebral como tal lo produce. Muy bien, estamos conversando acerca de ruidos en los oídos, haciendo énfasis en el tinnitus con la otorrinolaringóloga Wendy Monge. Vamos a irnos a una pausa y al cabo de los comerciales vamos a regresar para leer algunas de las preguntas que ya nos están haciendo, a ver cuántas nos da chance de contestar en un ratito. Ya venimos. Continuamos. Hay preguntas bien interesantes, doctora, y hay un grupo grandísimo de gente que dice que el sonido que escucha es como el de un grillo. Sí. ¿Es típico esto? Sí, es típico. La mayor parte de los pacientes que consultan tienen este sonido y lo describen como un grillo. Es una lesión a nivel de frecuencias muy agudas y se da por un trauma acústico normalmente. Bueno, dice Diria Campos, vamos a ver, ¿el uso prolongado de antibióticos podría dañar los oídos? Sí, específicamente hay ciertos antibióticos que ya tenemos tipificados, ya sabemos que dentro de sus efectos secundarios son ototóxicos. Entonces, ahí, ¿por qué se usan? Porque no tenemos otra opción, porque tenemos que poner en una balanza un paciente con una meningitis versus saber si le vamos a dañar o no, que tenga ese chance de dañarse el oído por el uso de un antibiótico. Entonces son ya cosas que realmente sabemos que funcionan así y que lo usamos básicamente por el riesgo versus beneficio del paciente. Guadalupe Rodríguez tiene 61 años, es hipertensa y dice que tiene rato de tener una especie de ruido en el oído izquierdo, como una cigarra. Todo el tiempo me dan dolores de oídos, algunas veces cuando camino me voy de lado. Yo no sé si tenga algo que ver. Yo le comenté a mi doctor y me dio algunas gotas para controlar la cantidad de cera que produce. De la pregunta de ella hay dos cosas importantes. Si la cantidad de cera tiene algo que ver o no tiene nada que ver. Y luego que mucha gente lo que manifiesta como síntoma es esa pérdida de equilibrio. Claro, sí, es muy asociado. Realmente sí puede tener un paciente un tinnitus por un taco de cera, porque claramente se está interrumpiendo la transmisión normal del sonido. Entonces el taco de cera puede hacer que el sonido cambie y el paciente tenga un ruido permanente porque tenga el taco. Ese es de los más sencillos. Usted lo limpia y se acabó, ¿verdad? Y sí, claramente, cuando hablamos de un daño a nivel del oído, ya sea por la edad o ya sea por algún trauma acústico, también recordémonos que el oído se encarga de audición y equilibrio. Entonces algunos síndromes a nivel de oído, enfermedades de oído que van en conjunto: pérdida de audición, pérdida de equilibrio y tinnitus. Vean, para que entendamos la dimensión del impacto que esto tiene, voy a permitirme leer, doctora, lo que nos cuenta Paula Calderón. Dice que ya va para 1 año de tener un ruido en los oídos, ha pagado al otorrino, se hizo una audiología, una audiometría,
sale todo bien, pero a raíz de eso tuve depresión como 3 meses, porque ya estaba cansada de tomar tratamientos y ver que nada me hacía efecto. Durante el día no lo escucho por el ruido ambiental, pero ya en la noche, a la hora de dormir, lo escucho, pero bajito. Antes me molestaba muchísimo, ahora ya me acostumbré, dice, ya no me molesta tanto. ¿Será que del todo eso no se quita? Pregunta ella. La mayor parte de las veces, desafortunadamente, no se quita. Y sí, tiene toda la razón. El paciente se deprime por cantidad de medicamentos que toma, porque a veces ya es algo que es permanente y también porque no duerme. Si no duerme... Debe ser cansadísimo. Claro que es algo que nos va a hacer deprimirnos definitivamente. Lo que buscamos en este tipo de pacientes que ya tienen y hemos probado algún tipo de terapia medicamentosa es enmascarar ese ruido durante la noche para que pueda descansar. ¿Cómo se hace? Usted me contaba en el corte que hay algunos... Dispositivos, exactamente, exacto. Esa es la palabra, que pueden servirnos a enmascarar ese ruido. Claro, sí. Ahora, pues, evidentemente es mucho más fácil. Tenemos estos dispositivos que son deshumidificadores, que son los para el olor, cambiar el olor durante la noche, que se usan con lavanda. Entonces podemos utilizar uno de estos dispositivos que traen también música y usted los puede cambiar. Vienen con temporizadores también, entonces algunos de ellos tienen música de las olas, el viento, el bosque, un río. Entonces se ponen durante los primeros 15 minutos para lograr que se enmascare en la noche cuando te vas a dormir, más alguna lavanda o algún tipo de estas cositas, y hace que la ansiedad que nos genera el ruido también se baje y podamos dormir y descansar. Muy bien. 2 preguntitas más, doctora. Rosa Castillo dice que tiene 57 años, 1 año de padecer 24/7 ese sonido de grillos que mucha gente refiere. La doctora le dijo que en el caso de ella lo que lo genera es el bruxismo, que es un problema de rechinar de dientes que tiene que ver con otra área, ¿verdad? Que es totalmente odontológica. Claro. ¿Esto es posible? Sí, es posible, porque el oído tiene vecinos muy importantes. Entonces, el piso y la pared anterior del oído es la articulación de la mandíbula. Entonces, con el estrés que se vive normalmente, mucha parte de la población bruxa, que es morder duro durante la noche, se traban durante la noche. Claro. Entonces, lo que utilizamos en este tipo es ayuda de un maxilofacial o un dentista para que nos haga un plano de oclusión dental y no se trabe en la noche y no lesione la articulación de la mandíbula, que tiene un menisco parecido al menisco que tiene la rodilla. La rodilla se opera, la articulación temporomandibular aquí en Costa Rica creo que no se opera. Y la última consulta es de Mosita Rojas. Ella pregunta si una persona que constantemente por su trabajo tiene que viajar en avión podría desarrollar este problema. Imagino yo por la altitud. Por la altitud, sí. Los aviones son presurizados, pero sí definitivamente cuando usted se sube a un avión siente el cambio de la presión atmosférica. Entonces, hay veces que hasta le duele. Que hasta le duele, exactamente. Pero eso es porque la comunicación de oído con nariz no está funcionando bien, pero sí puede generar un tinnitus a nivel de esta comunicación de oído con nariz. Se tapa y da la sensación del oído tapado y es otro tipo de sensación de ruido a nivel del oído. Muy bien. Doctora, muchas gracias. Ha sido un placer para tenerla. servirle. Muchísimas gracias. Bueno, voy a darles el número de contacto de la doctora Wendy Monge, que es otorrinolaringóloga, 2272-9368. Ahí está apareciendo, se lo repito, 2272-9368 en caso de que quieran consultar con ella.